rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esta humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, Santo. yo quiero una iglesia que me Jorge Estrada, Dios te bendiga. procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que alcance gente que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida. Gladys Esther Yo quiero un rebaño de Valdés, Dios me la bendiga, sierva. Bienvenida. seguro y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Escuchen esa alabanza, la pura verdad. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me deje ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia. Entre el bien y el mal, ¿Dónde está la la iglesia iglesia que que fue fue perdonada perdonada y y que que fue fue clamada clamada del del vestido de Dios? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Tito Machicote, mi hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. Yo quiero una iglesia que con su mirada, yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas en paz, donde tu palabra sea su alimento y ayuno. Santo sea el Señor. Esa es una alabanza que si me dejan todo el día escuchar esa nada más, esa es la que yo pongo. Porque es una realidad. Hoy en día hay que ser como Juan el Bautista. Predicar para que las personas crean y puedan ser salvas. Pero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que libere al cautivo. Esa es la iglesia tradicional que antes se veía para aquellos tiempos que me criaba. Mi hermano lo sabe, mi hermano Tito Machicote, que está por ahí, que nos criábamos en aquel ambiente tan precioso. Nos íbamos, nos enfangábamos, si llovía, nos trepábamos en una loma. Un día cargué el biombo de una batería y pegó a rodar y cayó en una quebrada crecida. Pero esas eran cosas
que cuando uno busca en realidad de Dios, esas cosas suceden y pueden suceder. Lo más importante es tener amor a lo que nosotros le hacemos, a las cosas que hacemos para con el Señor. El tema que yo les traigo en esta noche es un llamado final a creer. Hoy en día las predicaciones tienen que ser con un llamado y un mensaje a creer, a que las personas crean. Con mentiras las personas no creen, créanlo. Y hoy en día se han levantado un sinnúmero de sectas y agrupaciones y no sabría ni qué decir. Que lo que hacen es, en vez de informar al pueblo de Dios, lo está desinformando. No se sabe si vienen de una secta antigua de aquellos tiempos donde existían brujería y todas esas cosas. Pero lo que sí sabemos es que se están levantando personas que no son creyentes. No lo digo por nada, ni lo digo por nadie, pero es un llamado final a creer. Esa es la predicación de hoy en día. Esa es la predicación que hay que llevarle al pueblo de Dios. Y para comenzar, la cita bíblica se encuentra en Juan, capítulo 12 del 44 al 47. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Fíjense en las palabras de parte de nuestro Dios. Y dice el 45, y el que me ve, ve al que me envió. Él no en todo momento no está hablando acerca de él, es sino quien lo está enviando a hacer lo que él tenía que hacer y que él hizo por 3 años y medio en su ministerio. Versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. María Franco, Dios te bendiga, sierva dedicada, Dios te guarde. Que Dios bendiga y añada bendición a esta su santo palabra. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en esta preciosa noche, Padre Celestial, donde venimos a traer otra palabra más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí tú conmigo, no te apartes de mí. Pon palabras en mi boca. Pon carbón encendido en mis labios, Padre, y que esta palabra fluya a través de tu palabra, a través de tu promesa. Tú nos prometiste una vida eterna, pero primero tenemos que creer para llegar a ella. Bendice a cada uno de los que están conectados, a los que se vayan a conectar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 44, empezando, nos dice: estas son últimas palabras en el Evangelio de Juan, de Jesús para el público. Ya en esta etapa, estas eran las últimas palabras que el Señor Jesucristo estaba llevándole a las personas en su ministerio. Papitín Carrasquillo, Dios te bendiga. Pero en este último discurso a la multitud, Jesús hizo énfasis en los temas de todas sus predicaciones anteriores en Juan.
¿Qué papel importante tiene Juan el Bautista en todo esto? Francisco, Dios te bendiga, y Cecilia Espada. ¿Qué papel importante tiene Juan el Bautista en todo esto? Todos sabemos que Juan el Bautista, si ahora mismo estuviera vivo, nadie lo invitaba a predicar a ninguna iglesia. Porque él simplemente es dedicado al llamamiento, al arrepentimiento. Porque ahora mismo hay muchos que tienen que arrepentirse de muchas cosas delante del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Pero ese fue el último discurso ante las multitudes. Jesús hizo énfasis en los temas de Juan. Arrepentidos, pecadores, hacedores de maldad. Pero Juan decía la verdad. Mas sin embargo, en esta parte que estamos hablando y tocando de Juan le cortaron su cabeza por una, ¿cómo diría? Cuando una persona se ensaña con otra persona, que esa es Salomé, y le pidió a su padre Herodes que le picara y le diera la cabeza de Juan el Bautista. Pero fíjense en qué cosa. Cuando viene Jesús y Herodes oyó de Jesús, tenía miedo porque él se creía que Jesús era Juan el Bautista. Así son muchos hoy en día que le cortan la cabeza a muchos creyentes, pensando que son una cosa y no son esa cosa que ellos piensan. Porque el llevar este mensaje de la palabra, hoy en día en especial, es un mensaje con exhortación al arrepentimiento. Ya pronto Cristo viene por su pueblo, pero Él quiere y viene por una iglesia que sane heridas, que liberte al cautivo, no que los duerma. Y lo digo en el sentido de que esas sectas últimamente que se están llevando hoy en día, uno se da de cuenta cuando uno va a las iglesias. Una dejadez, no se suelta un amén, no dicen un gloria a Dios. Y esa es la parte principal de que Juan el Bautista llevaba su mensaje de esa forma que él lo llevaba. Agresivo en el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que llevar hoy en día, cada uno de nosotros. Porque si no hay arrepentimiento, no hay creencia. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados delante de Dios, ese será salvado. Y aquel que no lo confiese será condenado. Dice la Biblia, no lo digo yo. Porque en muchas ocasiones a veces uno dice cosas que dice la palabra y las personas se piensan, el hermano fulano está condenando a la gente. No, eso no es así. Quien condena es Dios. Dios es el que condena a cada uno de nosotros. Esa era la parte que por qué a Juan el Bautista, si él llegara a estar vivo ahora mismo, nadie lo invita a las iglesias. Porque el plan de salvación, ese era el que llevaba Juan el Bautista a todo aquel que pasaba por el lado de él para llegar al río para que fuérase bautizado. Diana Calo, prima, Dios te bendiga. Y cuando Juan le cortaron su cabeza, Jesucristo se aisló, se fue para el desierto. Quería estar solo, pero siempre los seguidores lo seguían, porque es que ya lo conocían, ya sabían quién era él. Esa es la parte más importante y la más hermosa hoy en día, que hay personas que todavía están de seguidores de la palabra, de aquellos que estamos llevando la palabra de Dios. No soy el mejor, no soy el primero, todos llevamos un mensaje, pero el mensaje de hoy en día es al arrepentimiento. Willy Méndez, Dios te bendiga, varón. Tenemos que hablar
con la hermana Magdalena. Siempre me está preguntando, está en tus manos porque tú eres el que trabaja, yo soy pensionado. Santo mi Dios. Pero esa es la encomienda que tenía Juan el Bautista. Pero esta mujer Salomé se ensañó de que le dieran la cabeza de Juan el Bautista. Pero las personas, Herodes pensaba que que Jesús era Juan el Bautista. Cogió miedo. Pero si yo le piqué la cabeza, ¿cómo es posible que esa persona esté hablando y esté regonando de nuevo esas mentiras que está mintiendo? Porque por eso fue que fue muerto y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Lo tildaban de brujo, cuando él era uno de los profetas más grandes que habían en aquellos tiempos. Aparte de eso, él fue que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Pero así hay muchos hoy en día, le quieren cortar la cabeza a los demás. Pero ¿de dónde salen esas personas? ¿Cómo se forman esas personas? Hoy yo estuve oyendo al hermano Willy, que estaba hablando de diversas sectas y cosas así, que hoy en día se pronuncian. Estuvo hablando de una cosa que a mí me interesó y me llamó mucho la atención. Y era la parte del hablar lengua. El hablar lenguas es el Espíritu Santo cuando Dios le da una palabra para la iglesia. Y el que está hablando en lengua se supone que haya un traducidor de lenguas. No todo el mundo conoce lenguas, pero hay que tener cuidado, porque hay lenguas que son africanas, hay lenguas que las hace el enemigo, porque esos brujos y todas esas personas, ellos hablan sus lenguas. Pero hay que identificar y saber de dónde salen esas lenguas. Pero eso es lo que creía Herodes, por eso le picó la cabeza a Juan para complacer a su hija. Clase de complacimiento. Pero eso sucede hoy en día. En aquellas personas que queremos llevar este evangelio y hay otros que nos aguantan. O trata de aguantar, porque no lo podrán lograr, porque el que está lleno del Espíritu Santo es dirigido por Dios, y el que está dirigido por Dios no habrá nada que lo detenga. Muchos me dicen que yo hablo a rajatabla, que no es rajatabla, es que sinceramente hay que llevar el mensaje como es, directo a la salvación del hombre. No podemos estar mintiendo. Hay que llevar la verdad a según él, la palabra de Dios. Pero incluía un recordatorio de su enseñanza. Esa enseñanza que dejó tanto Juan como nuestro Señor en esos 3 años y medio de su ministerio. Por eso es que las personas lo seguían. Por eso de donde quiera le llegaba a personas y estaban a su lado, porque él lo que llevaba era el mensaje al arrepentimiento. Ese es el mensaje de hoy en día. Es que si no nos arrepentimos, no confesamos nuestros pecados delante del Señor y de la gente, ¿cómo vamos a creer? Porque la creencia viene cuando nosotros confesamos. Que por esta boca decimos, yo confieso que yo soy un pecador, que yo nunca he creído en nadie, pero ahora quiero creer en Dios. Decía la alabanza, yo quiero una iglesia que cure al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que entienda al que está confundido y que hable la verdad. Esa alabanza yo la oigo todos los días y si la tengo que oír todo el día, un día de esto se va a rayar y no la voy a poder ni usar. Pero es que me encanta porque lo que habla es la verdad. Y la verdad a nadie le puede doler ni le puede molestar. Porque ese es el problema de muchas personas hoy en día. La palabra de Dios es como para la navaja de 2 filos.
de una forma de Apocalipsis para atrás, te va a cortar, y de Génesis hasta Apocalipsis también te va a cortar. Es la palabra, es la palabra. Y esa es la parte más importante en toda esta fase de llevar la palabra de arrepentimiento a todo aquel que lo necesite. Vamos a ver qué nos dice en Juan. Santo mi Dios. Capítulo 7. Versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es la sed? Cuando una persona siente sequía, la garganta que no puede tragar y todas esas cosas, pues la palabra de Dios es para aquellos que tienen el corazón duro y de piedra. Que ríos de agua viva correrán por dentro de nuestros seres en todo momento. Pero lleva una cosa más todavía. Porque en el versículo 39 dice: esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Todo aquel que crea en Él va a recibir refrigerio, la palabra. Muchas personas no a lo mejor se imaginan cuando se habla del pasto. Todas esas frases, eso es la palabra de Dios. Todas esas cosas es la palabra misma la que nos da de comer el pan espiritual para fortalecer nuestro espíritu, es la palabra. Y esas cosas son las que hoy en día necesita el pueblo de Dios. El llamado al arrepentimiento, que en mi área, vivió en áreas, gracias a todos los que se están conectando. Pero, porque Jesús no había sido aún glorificado, Él pagó una iglesia a cuesta de sangre y por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quisiera Él, que hoy en día hayan iglesias que rompan cadenas, liberen al cautivo, que le dé entendimiento al que esté confundido. Pero sobre todo la palabra, que la palabra de Dios esté en cada uno de nosotros como refrigerio para cada uno de nosotros. Pero como regla, fíjense cómo decimos, como regla nuestro Salvador no clamaba, elevaba la voz en las calles. En esta parte voy a abundar poquito, porque el problema es, hoy en día hay muchas personas que levantan la voz y gritan y no se le entienden el mensaje. Si Jesucristo, Él iba por donde quiera, había multitudes, Él usaba micrófono. No. Multitudes lo oían, hasta el último que estaba en el último lugar. Pero no clamaban a Dios. Pero Jesucristo, con su paciencia, con su paz, era entendido por cada una de las personas y por eso era que lo seguían. Juan el Bautista era de los que sí. Arrepiéntase. Ya Jesús viene. La venida de Dios se acerca. Y hay que llevar ese mensaje a todas las personas hoy en día, en las calles, en las comunidades y donde quiera que cada uno de nosotros vayamos.
porque es algo que hay que hacer, hay que trabajar fuerte, fortalecido para la obra de Dios. Pero de vez en cuando, en alguna hora, exhortaba los evangelios. Esto de la palabra de la iglesia tradicional no se trata de evangelios, se trata de Dios y de su palabra. Dios te bendiga, Rosana Medina, Dios te guarde. Pero que nos dicen que clamaba. Ahora miren cómo dice el versículo 45. El 45 nos dice, y el que me ve, ve al que me envió. Jesucristo no decía, mírenme a mí, miren que yo soy yo. Todo aquel que lo veía a él, lo que tenía que pensar es que lo está viendo es a aquel que lo envió, que es su Padre. El que me ve, el que me envió, es el que tenemos que ver. Pero tenemos que confiar y pensar en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando cuando Él tuvo su ministerio. Que Él exhortaba y le decía a las personas, no soy yo, es aquel que está en mí. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. De que Jesús hizo énfasis en su unidad con Dios el Padre. Que es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hacer una unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres almas que nos van a salvar. Y son la Trinidad, como muchos dicen, que hay muchos que dicen que no creen en la Trinidad. Pero una Trinidad se compone de tres cosas, no de 4, ni de 5, ni de 6. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son los que dan fe en el cielo. Ellos los que dan gloria allá arriba en el cielo. Porque el que cree en Jesús expone su fe en el que lo envió. Pero entonces ahí es que está la parte principal de cada uno de nosotros, que tenemos que creer para poder tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que podamos creer, tenemos que tener fe. No vemos lo que estamos alabando y glorificando, pero lo sentimos. Fe es confiar en que hay alguien que existe en nuestra vida y hay alguien que está dentro de nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Diana Calo, Dios te bendiga, te veo por ahí junto a Samuel. Ay, el bonito, toda la familia. Me dijo Yesenia que tu sobrina estaba en el hospital nuevamente, tu nieta, perdón. Seguimos orando por ella, Dios hace el milagro. Pero incluso más de lo que era poner la fe en Él mismo. Jesucristo tenía y ponía la fe en Él mismo. Pero ¿saben por qué? Porque Él estaba confiado en el Padre. Él confiaba en que todo lo que Él iba a hacer era porque estaba cobijado por el Padre. Y eso mismo nosotros tenemos que estar agarrados de nuestro Señor Jesucristo. No nos soltemos de sus manos. Estemos siempre con esa fe. Y así mismo la fe mueve montaña, pero son esos problemas que se nos presentan. No es que la montaña se va a mover de un lado a otro, sino los problemas son los que se van a mover.
cuando estamos cargados, cuando estamos desesperados, que tenemos muchos problemas, ahí es que trabaja la fe de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener una fe confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque fue por afirmar en su unidad con Dios que lo iban a crucificar, este fue el último mensaje que él dio con Juan. Porque ya él ya sabía que lo iban a crucificar. Especialmente cuando Herodes le mandó a picar la cabeza para darle y complacer a su hija. Así hay muchos hoy en día que por tratar de complacer a los demás se cortan las cabezas ellos mismos. Hay muchas personas que confiando en ellos también nos cortan la cabeza, nos quieren ver derrotados. Ese es el enemigo, pero no podrá, porque si nosotros tenemos fe, creamos una fe salvadora y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ahí Él estará para con cada uno de nosotros. Porque aún así, Él afirma y no se retracta de nada dicho. Eso es lo bueno de llevar estas palabras del Señor. Que es que nosotros cuando decimos una cosa no nos podemos retractar. Y cuando el Espíritu Santo nos da una palabra a cada uno de nosotros, tenemos que decir eso que el Espíritu nos dicta, porque el Espíritu es el que nos dirige a cada uno de nosotros para llevar la palabra del Señor. Pero, sino que la reafirma con fuerza en las mismas garras de la muerte. Esa es la fe que estamos hablando, hermana. Que cuando Jesucristo ya él sabía que iba a ser crucificado. Y nosotros, cuando ya estamos en un momento dado que no podemos más, que estamos desesperados, que estamos ya casi agarrados al piso, porque no nos podemos ni levantar, ahí es que comienza la fuerza de Dios si tenemos fe. Si confiamos en Él, si creemos en Él, todo lo que nosotros hagamos creyendo son bendiciones para el Señor y para cada una de nuestras vidas. Yesenia Guillén, Dios te bendiga, Dios te guarde. Versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo. Jesús hizo hincapié en su propia veracidad, una acción de hacer fuerza. El poderoso de poderoso es Él. ¿Quién contra Él? Nadie. Ni Satanás, ni nada. Fuerzas de tinieblas, nada puede tocar ni mover a Jesucristo. Trataron de tentarlo cuando se encontró en el desierto, que estuvo ayunando. Si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que tener hambre. Convierte esas piedras en pan. Pero fíjense qué palabra tan bonita le dijo nuestro Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y qué lindo cuando uno tiene una confianza en uno mismo, en algo, porque vamos a decir, Él es todo, Él es maravilloso, Él es el Dios de todos los dioses. No lo vemos y por eso es lo más importante, creer en Él. Tenemos la confianza de que Él es el que nos va a guiar a un camino de salvación. Tenemos la confianza que Él nos va a llevar
Ay, santo. Él es el que nos va a llevar a la salvación. Por aquí hay un hermano. Por liberación de deudas. Santo sea el Señor. Rodríguez William. Y ese es el Dios que tenemos cada uno de nosotros. Que cuando estamos en necesidad, en ansiedades, yo voy a leer con calma porque es que en realidad estos espejuelos yo tengo que cambiarlos. Pero voy a leer con calma para leer lo que usted está diciendo, hermana. Pero usted está en la libreta de oraciones que siempre vamos a estar orando por usted. Pues la necesidad que el hombre tiene de seguir a Jesús es un honor y es una necesidad. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Dios tiene todo. Nosotros necesitamos de Dios. Pues es una necesidad tan y tan grande de seguir el caminar que llevó nuestro Señor Jesucristo para llegar a tener salvación, para poder tener aquellas cosas que muchos de nosotros anhelamos, y es llegar a estar delante de nuestro Señor. Nadie ha visto la cara ni el rostro del Señor. Para ese tiempo sí lo vamos a ver. Fíjense en qué cosa, qué interesante. Porque todo aquel por ahora que quiera verle la cara al Señor y el Señor se le presente y le quiera ver la cara, va a morir. Muere. Porque Dios no lo puede ver nadie. Pero cuando ya estemos allá arriba con Él, entonces vamos a ver su rostro. Qué hermoso sería. Qué delicia sería que al que nosotros aquí en este mundo glorificamos, alabamos y bendecimos en todo momento, vamos a lograr verlo algún día. Pero lo vamos a hacer si tenemos fe, si creemos. Pero para crear esa fe tenemos que entender nuestras condiciones de cristianos. ¿Qué yo hago para el Señor? ¿Qué yo estoy haciendo para Dios? ¿Estaré yo bien delante del Señor? Hay siempre una fórmula. Yo la utilizo, este servidor la utiliza. Todas las mañanas yo le pido perdón a Dios. Porque yo no sé si en algún momento yo he pecado. Yo no sé si en algún momento he fallado. Somos humanos. Pero tampoco vamos a venir a decir, que tengo la mente, que tengo demencia o que tengo amnesia. Son excusas. Y para el Señor no hay excusas ninguna. Para el Señor o lo hicimos o no lo hicimos. Y si lo hicimos, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Pero no cogerlo de que todos los días lo hacemos. Pero siempre el ser humano falla. Pero lo importante es que creamos en aquel que nos dio vida a cada uno de nosotros, que es el mismo que nos va a llevar a su gloria, a un mundo de gloria, un mundo donde no habrá sufrimiento, un mundo donde hay paz, que todo va a ser diferente. Porque hemos creído en Él. O de otra manera, vive en tiniebla. Hay dos partes en esta posición ahora mismo. O vivimos en tiniebla o vivimos en luz. Pues tenemos que vivir en luz. Un momentito, hermana.
hermana Raquel. Hermana, yo voy a detener un momentito la programación. Yo voy a orar por esta hermana que usted ha mencionado ahí. Para Dios no hay nada imposible y esto a mí no me va a afectar en que me perdí ni nada de eso, porque la palabra me la da es el Señor. Aquellos que están en el otro lado, si quieren acompañarme para orar por esta sierva, vamos a orar por ella. Amado Padre Celestial, mira a la hermana Raquel, Padre Santo, yo no la conozco, tú sí la conoces, mi Dios. Tú sabes quién es exactamente, Padre. Padre, te la presentamos ahora mismo, mi Dios. Que si está en un hospital, Padre, que tú la vayas a visitar ahora mismo, Padre. Que con tu mano poderosa, Padre Celestial, que brota aceite de oliva, Padre, aceite del puro, Padre Celestial. Frote sobre su mente, su cuerpo, su corazón, su alma, mi Dios amado. Padre, te pedimos que tú llegues a donde ella, Padre Celestial. Padre, que si alguna enfermedad está cruzando su cuerpo físico, Padre, que tú la eches fuera de todo enfermedad y de toda maldad del enemigo, Padre, porque el enemigo es el que nos viene a traer enfermedades, Padre Celestial. Te lo pedimos, mi Dios amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra, venid a mí y yo te responderé. Padre, ahora mismo estamos viniendo a ti, Padre Celestial, pidiéndote por esta persona, Raquel, Padre Santo, que tú la cuides, la proteja, la guardes, mi Dios amado. Ya está apuntada en esta libreta, Padre Celestial, esperando que ahora tú hagas la obra, mi Dios amado. Todo es en tu tiempo y a tu tiempo, pero sabemos que tú, Padre Celestial, haces la obra en cada uno de tus hijos que son fieles a ti, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Santo tú eres, mi Dios. Pues como seguíamos, en el versículo 47 nos dice: al que oye mis palabras. Escuchemos. Estas son palabras en rojo. Quien habla todas estas palabras es Jesús, por medio de su Padre. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Saben por qué? Porque Dios no vino al mundo a juzgar. Y eso lo dice la palabra. Y no las guarda. Yo no lo juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es como muchas personas te juzgan para que tú vayas y entres a la iglesia o cosas así. Pero el juzgar no es de la palabra de Dios. Por eso Él lo que vino fue al mundo a salvarnos, no a juzgarnos. Porque la encarnación no era necesaria si solo Jesús vendría a juzgar. Pues la encarnación no hubiera sido necesaria si fuera así que Jesús venía a juzgar al mundo, pues queríamos todo el mundo juzgado. Pero no es así. Él no vino a juzgar a nadie. Él lo que vino fue a salvar. Juan el Bautista, si ahora mismo estuviera vivo, hay muchos que somos como Juan el Bautista. Lo más que me encanta a mí es llevar palabra de salvación. Sanidad, salvación y arrepentimiento. Eso era lo que llevaba Juan el Bautista. Pero si fuera para estos tiempos, nadie lo quería en la iglesia. En ninguna iglesia lo hubieran querido por la maldad que hay hoy en día. Por muchas cosas que se ven en las iglesias.
Y no es para juzgar a ninguna iglesia, ninguna nominación ni nada. Es un grupo que se ha formado, que lo que llevan es la mentira a las personas. Pero hay muchos que están cayendo. Como si usted conoce la verdad y ha conocido la verdad, va a oír voces ajenas. Si usted ha conocido la verdad, tenemos que entender cuando la verdad y de dónde viene la verdad. Simplemente la verdad viene por medio de la palabra. Y bien claro lo está diciendo la palabra. Pero yo me voy a ir un poquito más en el 48. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado. Ella le juzgará en los días postreros. Nestalí, Dios te bendiga. Pero si necesita hacerlo para rescatarla, sin embargo, la palabra que le he hablado, ella le juzga. La palabra misma la que juzga. No es el predicador, no es el mensajero. Muchas personas que ven la paloma y en vez de coger el mensaje, cogen la paloma y sueltan el mensaje. Hay que cogerle el mensaje y dejar que la paloma siga llevando mensajes a otros lugares. Pero ahí es que está el detalle. Pero es necesario llevar palabra de salvación. Hoy en día hay muchas personas que necesitan llegar al arrepentimiento para que puedan llegar a ver al rostro de Jesucristo. Porque esto va a ser para niños, jóvenes, adultos. Todos vamos a ir delante del trono de Dios. Pero tenemos que ir sin mancha y sin arrugas. Manchas, el pecado. Y arrugas, el no creer en Dios. Ese corazón cuando muchas personas se lo ponen duro. Conociendo la verdad, conociendo la palabra. No quieren entender, no quieren llegar a entender lo que en realidad hace Dios para con cada uno de nosotros. Pues hay consecuencias. Todo en la vida tiene una consecuencia. El que no ora, el que no ayuna, el que no busca de Dios, el que no se congrega, el que no está siguiendo lo que Dios pide en su palabra, tiene una consecuencia, una muerte espiritual. A la larga, una muerte espiritual. Estará vivo, caminará, pero va a ser como un fantasma, porque está vacío. Santo mi Dios. Eso le pasa a todo aquel que rechace la palabra de Dios. Es todo aquel que no crea en nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús vino en amor. Sí, porque Él nos ama. Si no, el Señor Jesucristo poco le importará de nosotros o nuestro Dios. Pero el problema es que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pues si alguien ama a alguien, busca la forma de que no se pierda. Si el esposo tiene su esposa y tienen conflictos, resuelvan esos conflictos. No pierda a esa persona. A lo mejor usted estuvo 12 y 13 años con esa persona. No lo pierda. Busque arreglar la situación. Así somos nosotros con el Señor, que nos separamos de Él, nos divorciamos, pero tenemos que empezar a volver a amarnos
a Él. Tenemos que volver a enamorar a nuestro Dios. Mas sin embargo, su venida es un juicio, pero es un juicio para aquellos que no estén bien delante del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mi hermano, si ustedes piensan en que Dios no tiene misericordia para nosotros, nosotros no estuviéramos vivos hoy en día. Nosotros no estuviéramos como estamos, esforzándonos a creer, a confiar en algo que no hemos visto, pero lo sentimos. Es simple, porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Su bondad llega a lo más infinito de la tierra. Y Él siempre nos amará para toda la vida. Pero tenemos que ser, como decía Juan el Bautista, arrepintámonos. Es un llamado al arrepentimiento de aquel que aún no ha reconocido que Dios es el Dios de poder y el Dios de gloria. Aquel que aún está haciendo fuera de las voluntades del Señor, pídale al Señor que le enderezca sus caminos, que le enseñe su caminar, que le enseñe esos pasos que tenemos que llevar para llegar a su gloria. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Así que aquellos que están en mi página que no han conocido al Señor, yo les exhorto, busquemos de Dios. Ya los tiempos se están acercando, los días se están acortando. Muchos hablan del reloj. Sí, pero ese reloj sigue dando vueltas. Pero en una de esas vueltas no sabemos cuándo vendrá la venida de Cristo Jesús. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. Pero Él viene por una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que libere al cautivo. Hoy en día no se está viendo los milagros en las iglesias por la dejadez que hay. De que hay muchos que tienen sus bocas cerradas. Ya no se abre la boca ni para decir un amén ni un gloria a Dios mientras se predica. Y eso es una dejadez tremenda en muchos lugares. Pero la gloria directa es de Dios. Él es el que nos va a salvar en el momento más difícil de nuestras vidas. Y es cuando suenen esas trompetas. Vamos a tener una separación. Los de Cristo para un lado y los demás que no, se quedarán. Y hay veces que las personas dicen, usted predica, hermano, que si tiene que predicar del amor. Sí, se está predicando junto con el amor. Pero lo primero es, para que la persona tenga amor, tiene que arrepentirse. Porque si no se arrepiente al Señor, es porque no tiene amor ni propio. Tan sencillo. Primero tenemos que arrepentirnos. El amor viene poco a poco porque la misma palabra es la que nos enamora a cada uno de nosotros con el Señor. Y Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de sabiduría. Dios es un Dios de paz. Si le buscamos en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, este era el mensaje que yo les tenía para hoy. Esperando pues que, como siempre, nosotros buscamos que estos mensajes le lleguen al corazón de muchas personas. El Señor está obrando grandemente en estas personas que están apuntándose en la libreta que yo la ungí en estos días. Toda la semana se unge. Y el Señor está obrando en muchas personas. Es que cuando un pueblo unido clama al Señor,
Las bendiciones vienen como lluvia fresca en la mañana. Así que hermanos, sigamos buscando del Señor. Aquellos amigos que no lo han conocido, les exhortamos. Busquen de Dios. Acérquense a Él. Pruébenlo. Porque hay muchas personas en el mundo. Llegó una cerveza nueva. Yo la quiero probar. A ver cómo sabe. Pruebe al Señor para que usted vea lo delicioso y lo sabroso que es Él. Que te da refrigerio. Te da la palabra, que es como alimento, como el pan, como la hierba fresca en las mañanas. Pero si buscamos de Dios y de su presencia. Así que vamos a orar por todos los que estuvieron presentes. Lorena Ortega, Dios te bendiga. Sierva, Dios te guarde grandemente allá en Cirándaro, Guerreros, México. Dios le bendiga a todos mis amigos de allá de México, el pastor Luis Demetrio Cruz Cuica y otras personas, hermanos, no personas, otros hermanos que tengo por allá también en esa área de México, que le servimos al Señor con amor y dedicación. Así que vamos a orar por los que están presentes y por los que están en esta libreta en esta noche. Dios Padre Celestial, gracias te damos por tu mensaje, Padre Celestial. Padre, pidiéndote que este mensaje toque el corazón de alguna vida que no te ha conocido. Esperando, Padre Celestial, que tú te manifiestes con poder y con gloria, mi Dios. Padre, la hermana Raquel que estaba mencionando, nuestra hermana, Padre Celestial. Padre, que tú hayas tocado su vida, que tú le hayas quitado toda dolencia, Padre Celestial. De igual forma, Padre Celestial, a la nieta de Diana Calo, Padre. Pero te voy a mencionar a cada uno de sus familias, Padre Celestial. A Priscila y el Boní, a Samuel, sus bisnietos y nietos y cada uno de su familia, Padre Celestial. Tú bien sabes, Padre, que cuando el enemigo quiere atacar, ataca en grupo, Padre Celestial. Y nosotros en grupo, Padre Celestial, clamamos a ti para romper cadenas, romper, Padre Celestial, cualquier maleficio, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer con cada una de las personas, Padre Celestial, con nosotros hoy en día. Pero Él no va a poder, porque tú eres más poderoso, tú eres más fuerte, tú eres más grande y más poderoso, Padre Celestial. Ahora mismo pongo mi mano en la libreta, Padre Celestial, de peticiones. Bendice a cada uno de los que están aquí apuntados, Padre Celestial. El viernes, cuando mi esposa vayamos para el programa que ella tiene, que es el tiempo de oración, ahí es que vamos a orar a todas las personas, las vamos a mencionar para orar por ellas también. Pero todos los días estaremos orando por ellos, Padre. Todos los días se ora por ellos, Padre. Ese es el deber que tú nos das a cada uno de nosotros para llevar tu palabra, orar los unos a los otros, mi Dios. Gracias te damos, mi Cristo, gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.